pero a continuación tenemos nuestra segunda participación a distancia desde la península ibérica, la maestra Carlota Gómez Herrera, con la ponencia titulada Foucault y la modernidad de su pensamiento. La maestra Gómez Herrera es graduada en Filosofía por la Universidad de Valencia, donde amplió sus estudios con 2 formaciones de máster, el Máster Interuniversitario en Ética y Democracia, con Premio Extraordinario 2021-2022, y el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 2022-2023. Actualmente es investigadora predoctoral en formación en el Departamento de Filosofía de la misma universidad, en la que se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre el pensamiento de Michel Foucault y las filosofías de la subjetividad en el área de la filosofía moral, política y social. Adelante, maestra, por favor. Buenos días a todas y a todos los presentes. Buenas tardes ya desde Valencia. ¿Se me escucha bien? Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente al comité organizador del coloquio Michel Foucault y su papel en las ciencias sociales y a la Universidad Juárez del Estado de Durango, en especial al director del Instituto de Ciencias Sociales, Sergio Alán Piña Amaya, y al doctor Daniel Guillermo Rodríguez Barragán por su gran labor y cuidadosa atención a la hora de estructurar este espacio internacional de pensamiento a propósito de una figura tan importante en la historia del pensamiento como es la figura del pensador francés Michel Foucault. La ponencia que hoy presento lleva por título Michel Foucault y la modernidad de su pensamiento, y con ella pretendo vislumbrar la singular relación que mantiene la obra Foucaultiana con el presente, con un momento que no es el momento que aún no existe, ni el momento que ya no existe, sino que es el momento en el que habitamos, que desaparece y aparece, porque con él y en él navegamos. Ahora bien, está en manos del sujeto que lo encarna despertarlo, hacer posible que la filosofía, en el momento de la crítica y la irrupción o apertura del pensamiento, se inserte en su actualidad. Esta idea Foucaultiana es abordada en una de las obras póstumas recientemente publicadas, redactada el julio de 1966, como es El discurso filosófico, obra en la que Foucault se centra en diseccionar ese particular discurso que es la filosofía y cuya especificidad, complejidad y naturaleza todavía hoy ocupa el pensamiento contemporáneo. Foucault incursionó en el ámbito académico del lado de las ciencias sociales y la psicología en lugar de la filosofía. No obstante, gracias a esa recepción y acogimiento inicial, ha podido su pensamiento expandirse y florecer. El propósito de la presente investigación consiste en aproximarnos a la noción de modernidad Foucaultiana a partir de la importancia que su pensamiento supone respecto al ámbito de la fundación y la orientación de las ciencias sociales y humanas. En dicha noción se teje ya lo que la encrucijada de la obra de Foucault supone: la práctica cotidiana de un pensamiento crítico que marca y constituye el presente. ¿Qué presente? El de la subjetividad. Porque Foucault, con ello, no se dirigía exclusivamente a los sociólogos, a los trabajadores sociales o comunicadores. Más bien hablaba y a la vez no hablaba de nosotros, de cada uno de nosotros, cuando investigó las ciencias humanas. Al final, nos planteó interrogantes sobre el núcleo íntimo de nuestra constitución como sujetos. ¿Qué somos? ¿Por qué? ¿Y cómo hacemos lo que hacemos? Esta práctica, a la que alude con su planteamiento, no consiste simplemente en caracterizar lo que somos, sino, siguiendo las líneas de fragilidad de hoy, llegar a captar por dónde lo que es y cómo lo que es podría ya no ser lo que es. Y es en ese sentido, cita de Foucault, que la descripción debe ser hecha siempre según esta especie de fractura virtual que abre un espacio de libertad entendido como espacio de libertad concreta, es decir, de transformación posible. Cierro cita de Foucault. El porqué de esta tarea constante y abierta y necesaria para el ser humano queda expresada en esta cita de Simmel en su obra Filosofía de la moda. Nuestra manera de interpretar los fenómenos de la vida nos hace sentir en cada punto de la existencia una pluralidad de fuerzas.
Cada una de estas se nos presenta como aspirando a ser ilimitada, rebosando de su manifestación real, pero al quebrar su infinitud contra las demás, queda convertida en tendencia y anhelo. En toda actividad, aún la más fecunda y que más parezca agotar su potencia, advertimos algo que no ha podido llegar a la plena exteriorización. Cierro cita de Simmel. Para Foucault, la tarea hermenéutica sobre los fenómenos y a la que el ser humano está arrojado nunca es una tarea acabada, no puede serlo, sino que en el ejercicio epistémico aproximativo a cada uno de estos se nos abre una pluralidad de fuerzas, de voces, de visiones que señalan en el fondo la gran herida del sujeto. De ahí que la crítica que establece Foucault sea las ciencias humanas. Este trabajo, al fin y al cabo, es con el que se topan los límites del quehacer de lo que se ha llamado las ciencias en términos generales, que son lo que en francés se denominan las ciencias morales y cuyo objeto de análisis es precisamente el espíritu humano y las relaciones sociales, es decir, lo que el propio Foucault llamaría la sustancia ética. Ciencias caracterizadas por el giro antropológico del pensamiento, que se fundamenta en la noción de finitud como pilar de todo el pensamiento filosófico. Se trata de un conocimiento intrínsecamente humano, ya que emana de un sujeto finito y abre la puerta a la objetivación de dicha finitud. En este sentido, las ciencias sociales representan el desenlace o la conclusión de una modalidad particular de hacer filosofía, que se pregunta en última instancia ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Pregunta que ya nos hizo Kant. La crítica de Foucault a las ciencias humanas arraiga en su impugnación del humanismo. El objeto de estas ciencias deja de ser el sujeto que todo lo puede, fijo, trascendental, cartesiano, y se reconoce inevitablemente como un ser producto de sus límites, sujeto a y de una capacidad sensible que lo hace ser lo que es, que taxativamente lo conforma. He ahí el gesto crítico que sostiene y moviliza el surgimiento de las ciencias humanas. La aceptación de los límites constitutivos del hombre, que es la condición de posibilidad misma del conocer. Sin embargo, si bien este es un gran paso que establece Foucault, ¿qué implicaciones conlleva? Foucault denuncia en las ciencias humanas una operación disciplinaria y resalta que la aparición de la ciencia social va de la mano del desarrollo de una nueva racionalidad y tecnología política con sus presuposiciones, su afán de universalidad, sus regímenes de verdad, su propio objeto, sus métodos. Las ciencias humanas están desde el siglo XIX en estrecha relación con la filosofía. En el mundo occidental, la filosofía circunscribió un dominio, el dominio del alma o el pensamiento, que posteriormente fue lo que sirvió de herencia y objeto de explotación para las ciencias humanas. Dice Foucault, forma parte quizás del destino de la filosofía occidental el que desde el siglo XIX algo como una antropología se haya vuelto posible. Cuando digo antropología, no quiero hablar de esa ciencia particular que se llama antropología y que es el estudio de las culturas exteriores a la nuestra. Por antropología, más bien, entiendo esa estructura propiamente filosófica que hace que ahora los problemas de la filosofía estén alojados en el interior de ese dominio, un saber y un discurso, que se puede llamar el de la finitud humana. Si no se puede ya filosofar sino sobre el ser humano en tanto que es un homo natura o incluso en tanto que es un ser finito, en esa medida, se pregunta Foucault, ¿toda filosofía no sería en realidad una antropología? En ese momento la filosofía deviene la forma cultural en el interior de la cual todas las ciencias del hombre son posibles. Cierro cita de Foucault. Presentan, por tanto, un estatuto extraño a las ciencias humanas, la psicología, la sociología, el análisis literario, el análisis de los mitos, etc., en la medida en que a sus pies tienen un supuesto que al mismo tiempo que las posibilita, las problematiza. Así, dirá Foucault en Las palabras y las cosas, inútil entonces decir que las ciencias humanas son falsas ciencias. No son ciencias.
La configuración que define su positividad y las enraiza con la episteme moderna las pone al mismo tiempo fuera del estado de ser ciencias. No es la irreductibilidad del hombre lo que designa como su invencible trascendencia, ni tampoco su gran complejidad lo que le pide ser objeto de una ciencia. La cultura occidental ha constituido, bajo el nombre del hombre, un ser que por único y mismo juego de razones debe ser dominio positivo del saber y no puede ser objeto de ciencia. Justamente porque Foucault detecta mediante su análisis anarqueológico que el ser humano no contiene un principio, un fundamento que determine su ser y su existir, defiende la obligación de no inclinarse ante algunas verdades científicas de las ciencias humanas. De tal modo, concibe a las ciencias sociales no solo como deudoras de una particular gestión del poder, rastreable históricamente, sino también como un acontecimiento en el orden del saber. Sin embargo, todavía hoy, un particular modo de ejercitar la filosofía es capaz de hacer frente y sembrar resistencia ante la unión del saber-poder. La crítica. La crítica mantiene en su calidad de ejercicio filosófico una relación especial con el presente. Esta acecha a la vivencia no desde una detentación a priorística del saber que le ofrece ya una verdad bien profética, bien prescriptiva. Esta tipología de crítica no se permite tampoco decir qué hacer o hablar en nombre de la verdad, porque no está ligada a una reforma de las enfermedades de la cabeza, como reza el ensayo de Kant de 1764. Esta crítica realiza una escisión interna o amplía ya la existente, la gran herida del sujeto, y abre un campo a los actores reales en la medida en que permite trabajar la función de diagnóstico de lo actual. No consiste simplemente en caracterizar lo que somos, dice Foucault, sino siguiendo las líneas de fragilidad de hoy, llegar a captar por dónde lo que es y cómo lo que es podría ya no ser lo que es. Es justamente ese el sentido del reconocimiento y la revalorización Foucaultiana de la Aufklärung, la ilustración de Kant. El proceso de iniciación hacia la autonomía es aquel que puede al menos presentar un posible trazo arqueológico, genealógico, sobre cómo se han hecho las cosas y al mostrarlo puede al mismo tiempo hacer posible el deshacerlas. He ahí el significado y la vinculación entre filosofía y modernidad, y más aún en la obra de Foucault, entre filosofía y nuestro presente como historia. A partir de ese giro iniciado por Kant y continuado por Foucault, halló en el espacio, se procura en este ensayo, perfilar y dar forma a la modernidad que Foucault halló en el espacio literario como en el vital, para objetivar entre olvido y memoria una dimensión de la existencia que cobra vida cuando se convierte en espacio exterior. Es posible que toda obra literaria comience cuando el presente se confronta consigo mismo, cuando tropieza con los hilos de su propia trama y se ve compelido a buscar en sus intersticios el hilo conductor de una orientación extraviada. En este sentido, destacar la inocencia creadora de la literatura, como hizo Foucault en el pensamiento, en la literatura como extranjera, esta inocencia creadora de la literatura como objetivación de la experiencia humana permite interpretar ya no únicamente desde una materialidad corporal padeciente, desde el cuerpo, sino desde una materialidad lingüística, la palabra, capaz de ser resignificada y apropiada. Así, el problema de la subjetividad será abordado como punto de confluencia entre la realidad de la literatura y la singularidad específica de su ejercicio vital. Se trata de comprender el ejercicio literario como una ontología del presente, mediante la cual se actualizan otros modos posibles de ser. Dicho de otro modo, considerar que el ejercicio escriturístico alberga posibilidades de cuestionar y renovar las perspectivas del contexto histórico que lo rodea. A través de su práctica, la circunstancia humana, siempre histórica, se reconoce el campo de lo posible frente a la reducción semántica del campo de lo que es.
En cierto modo, el espacio literario activa una razón histórica, narrativa, que muestra y asume al mismo tiempo la contradicción de la subjetividad, o más bien la contradicción como la condición necesaria de su tejido y consistencia en cuanto tal. La escritura no busca ya otro propósito que el de permitir la comprensión de las diferentes voces del yo, o mejor, el conjunto de esos otros yoes que habitan en el yo, no otros yoes que difieren del yo para multiplicarlo y que justamente por ello lo constituyen. Voces que son extensiones de uno mismo y al mismo tiempo entidades distintas que desmontan la hegemonía de ese yo que ahora guarda silencio y que permite que la epifanía en la que lo otro emerge en uno mismo acontezca. Este proceso se desenvuelve en una lengua o escritura que no impone, sino que acoge. En este nuevo paradigma, el espacio literario abre a la ontología del presente, pues permite actualizar en él la posibilidad tan Foucaultiana de ver de otro modo, vía que estriba justamente en la posibilidad de un pensamiento negativo, de resistencia a la orientación homogeneizante de la racionalidad, el discurso y la civilización. En realidad, tiende una vía aún posible hacia la ilustración, hacia esa modernidad que pretendíamos perfilar en la obra Foucaultiana. Una obra de pensar que si bien, una forma de pensar que si bien en un primer análisis muestra hasta qué grado padecemos la arbitrariedad y en su mayoría de casos la gracia de las instituciones, como la que hoy nos permite encontrarnos, también nos revela cuál es el espacio de libertad con el que todavía podemos contar y qué transformaciones podemos aún hoy realizar en nuestras vidas. En épocas de confusos pensamientos, su lucidez y capacidad de discernimiento se vuelven brújula. En épocas de pensamiento débil, se extraña el poder de su discurso, su fortaleza, su dureza. Foucault, con su magna obra y su saber navegar en las antinomias y contradicciones más propias del decurso vital, nos ha legado una considerable proliferación de caminos a recorrer. Caminos que no son universalizables, no son aplicables por igual a la totalidad de vidas vivientes. Leer hoy a Foucault significa, por tanto, penetrar en el espíritu de una lengua, de un pensar que va a ser y debe ser traducido, aplicado, ejercido e incorporado. Porque la filosofía no se encuentra en las palabras ni en las cosas. Ellas no son más que el vehículo formal, si se quiere, la estructura por la que corre la savia que cada cual debe engendrar por sí mismo. La obra Foucaultiana no es en absoluto un conjunto de libros impresos. Es un pensamiento vivo que hay que producir de forma nueva y fresca cada vez, que se expresa de forma distinta según sea el momento, la circunstancia y las condiciones históricas de la comunicación. Ejemplo de ello es también la propuesta diferenciadora que realiza el mismo Foucault entre la lingüística de Port-Royal, que entiende el lenguaje como traducción del pensamiento, y el intento de Saussure por comprenderlo como una forma de comunicación relacional, diferencial. Así pues, concebir la filosofía como una actividad, esto es, como un pensamiento viviente que cada cual debe producir y que por tanto puede y debe encontrar múltiples expresiones según el contexto de su producción y transmisión, es lo que explica que Foucault se haya declarado un pensador de la resistencia, de la fragmentación y que además concibamos la actividad del pensar como una actividad que desborda ampliamente la mera traslación de una mente a otra, como inherente al momento, a la ilustración, al presente de cada uno de los sujetos. No hay filosofía que no sea un ejercicio del yo, un arte de sí, porque la tarea del filosofar no puede consistir en resguardar la pureza de un texto o conservar intactas las palabras ajenas, ni mucho menos en intentar obsesivamente traducir la coseidad de la cosa,
Se trata de mantener vivo el pensamiento, ese pensamiento que pone en juego al mismo sujeto que lo piensa, estrujándolo, moldeándolo y haciéndolo en su ejercicio devenir una subjetividad otra. Muchas gracias.